Buenas tardes. Hoy iniciamos con la segunda etapa de capacitaciones para la compañía de imagen diagnóstica San José. Mi nombre es James Chates Monsalve, soy asesor de ARL Colmena y funcionario de la Secretaría de Gobierno y Salud. Continuando con el temario, vamos a ver hoy el proceso de evacuación y maniobras de salida y rescate básicos y seguros de la estructura. Evacuación es el término conjunto de acciones y procedimientos tendientes a que las personas amenazadas por un peligro protejan su vida e integridad física mediante su desplazamiento por una ruta segura hasta y a través de lugares de menor riesgo. Es importante que cada uno de los trabajadores, cada una de las personas que laboran dentro de las organizaciones, tengan identificadas las rutas de evacuación o las rutas de ingreso y salida de cada una de las áreas. Es también dependiente de que estas rutas estén completamente libres de cualquier obstáculo y que no estén resguardadas o protegidas por áreas de difícil acceso. Las prioridades de la evacuación en tanto se presenta una emergencia inicialmente son las personas. Se tiende a decir que el personal que evacúa pues tiende a que tener todos los conocimientos básicos para realizar estos procesos y para determinar cuándo se evacúa, cuándo se realizan maniobras de rescate y cuándo se activan las ayudas internas o externas propiamente de cada proceso u organización. El segundo paso, prioridad, es controlar la emergencia solo si se puede. Para esto debemos de capacitar al personal a una brigada de emergencia, la cual debe tener claro que podemos tener los procesos y las herramientas adecuadas para controlar una emergencia, ya sea de pequeña o gran proporción, o en su defecto, realizar las maniobras de evacuación con el personal. Y como último proceso, debemos identificar los bienes. Generalmente uno hace maniobras de salvataje o exposición o rescate de bienes cuando solamente el área es segura. Es importante que tengan claros estos tres procedimientos porque generalmente algunas veces las personas ponen por encima los bienes ante todo. Las fases del proceso de evacuación. Las fases del proceso de evacuación generalmente son la detección, que es el darse cuenta que está sucediendo algo, la alarma, que es el definir y activar un sistema auditivo o visual para informar de que se debe salir de la estructura de la organización, la preparación, que son los procesos de alistamiento para la salida, y la final, que es la salida hacia las partes externas o seguras determinadas con anterioridad en el plan de emergencia. Eso, sumando esos 4 pasos, generalmente nos da un resultado de un tiempo específico, el cual debe ser adecuado y acertado para la cantidad de personas, tanto fijas como visitantes, que tengamos en la organización. La primera fase de detección generalmente es el tiempo transcurrido desde que se origina el peligro hasta que alguien o algo lo reconoce. El tiempo depende de la clase de riesgo, medios de detección disponibles como sensores, como generalmente alarmas que se activan automáticamente, detectores de humo, uso y ocupación de la edificación. No es lo mismo tener una edificación la cual está dentro de un centro hospitalario de nivel 2 o 3, donde tenemos pacientes de mayor complejidad y que tengan una limitación de movilidad bastante reducida, a estar en una IPS de baja complejidad, donde tenemos pacientes los cuales se pueden transportar con los puntos medios. El día y la hora del evento. Deben tener en cuenta de que generalmente se dan características de acuerdo a la temporada que tienen que utilizar los ejercicios y los procesos de atención, en los cuales se interviene o se determina o se identifica qué horario manejan más, pacientes o más personas, ya sea fijo o visitantes. Así mismo ustedes determinarán cómo son los procesos para realizar las maniobras de evacuación en caso de que se presente una emergencia. La segunda fase o alarma es el tiempo transcurrido desde que se detecta el peligro hasta que se toma la decisión de evacuar y se informa a los visitantes o ocupantes.
También esto depende mucho del sistema de alarma que tenga la organización. En algunas IPS generalmente tienen pulsadores para activar la alarma. En otras no hay alarma interpuesta, entonces se realiza la alarma, ya sea con pitos o el aviso voz a voz. Se informa el personal, generalmente, que ya está capacitado en la evacuación, al demás personal que no está capacitado, al personal visitante que debe evacuar. Y el adiestramiento del personal para realizar un alistamiento para la salida. La tercera fase es la preparación para la salida. Esta depende generalmente del tiempo transcurrido desde que se da la alarma hasta que sale la primera persona. El tiempo generalmente es verificar el número de personas, es el disminuir los riesgos tanto para salir como identificando también las rutas que estén despejadas. Si es posible, proteger valores, ya sean bienes materiales, solamente si es posible, y recordar el punto de reunión final, ya sea interno o externo. En algunas de las estructuras, por ejemplo, en el hospital universitario, tenemos un punto de encuentro que es externo. En la parte de UGA, generalmente, según el plano de evacuación, teníamos que el punto de encuentro era interno y era bastante pequeño. Dentro de la revisión que realizamos, hace más o menos 15 días se determinó que ese punto de encuentro no servía, porque estaba dentro del centro hospitalario y era muy pequeño para la cantidad de pacientes que se manejaban. Entonces ahora el punto de encuentro de UGA, de la parte del PS UGA, es externamente en el área de parqueadero para que tengan esos precios. La salida, que es la cuarta fase, es el tiempo transcurrido desde que sale la primera persona hasta que sale la última. Generalmente el tiempo depende del número de personas, la distancia a recorrer, la capacidad de las vías y el limitante de los riesgos. Como tratan pacientes, ustedes pueden estar limitados por la capacidad de evacuación de estas personas o generalmente por la capacidad de respuesta de los compañeros, los cuales ante una emergencia, ya sea un sismo o un incendio, pueden quedarse estáticos o quietos en su puesto de trabajo debido a procedimiento de nervios o el comportamiento que puedan tener frente a una emergencia de estas. Los protocolos de evacuación refieren o definen de que, uno, personal que no esté capacitado o no tenga ningún entrenamiento, prioriza su evacuación. O sea, primero la persona, segundo la persona y tercero la persona de manera individual. Si la persona está capacitada o entrenada, pues somete al personal que presenta esta tipología a maneras de rescate rápidas para poder evacuar rápidamente y no sean dos víctimas. Pero por lo pronto, si hay una persona que no quiere evacuar, se debe dejar en el punto y avisar e informar a los grupos externos especializados que adentro se quedó una persona la cual no se pudo evacuar. Aquí miramos dos citas que son tiempo necesario de evacuación y el tiempo disponible de evacuación. Primero es la suma de las fases 1, 2, 3 y 4 que acabamos de ver. Y el tiempo disponible es el tiempo que transcurre desde que se inicia la emergencia. Ojo, desde que se inicia. No se activa la alarma, sino desde el momento que se inicia la emergencia hasta que las condiciones hacen imposible la evacuación. Para que tengan en cuenta esas dos fases, generalmente. Las rutas de evacuación o los componentes de las rutas generalmente son pasillos, están compuestas por escaleras, rampas. Las puertas de evacuación dentro de las estructuras no alcanzamos a detectar que hayan puertas de evacuación. Una puerta de evacuación se caracteriza por tener una cerradura especial, la cual se activa con empuje y de manera fácil. Y son puertas que están diseñadas para cortar el fuego, impedir el traspaso de temperatura a nivel tardío y en su defecto permanecen abiertas. Dentro de las estructuras pues no tenemos esa tipología de puertas, tenemos puertas normales e incluso tenemos una sola ruta a veces de evacuación, que es la misma ruta de ingreso,
Entonces, son puertas normales a las cuales tenemos identificadas dentro de las estructuras. Por eso debemos de identificar hacia qué parte abren, qué distancia hay desde la última puerta hasta el punto de encuentro. Sitios de reunión. Los sitios de reunión generalmente los confunden con los puntos de encuentro. Los sitios de reunión pueden ser puntos parciales en los cuales se reúne el personal inicialmente para evaluar y hacer el alistamiento para la salida final hacia el punto de encuentro. Eso quiere decir de que un sitio de reunión puede ser internos o pueden ser externos para poder dirigirse hacia su punto final, punto de encuentro. La iluminación de las vías, la señalización de las vías que tiene que ser amplia, tiene que ser visible, tiene que ser fotoluminiscente y tiene que ser clara. Y los planos de evacuación, que también tenemos a veces problemas con estos porque nos reflejan unos planos que son bastante pequeños y fuera de eso pues son muy arquitectónicos, que no los entiende en una persona con un nivel básico. Estos planos deben de ser bastante entendibles y muy bien señalizados y amplios, que sean detectables o vistos sin siquiera unos 10 metros de distancia. En caso de una emergencia, generalmente los procesos y el personal se clasifican en las siguientes ítems. El coordinador de emergencia. El coordinador de emergencia generalmente es la persona más capacitada en la organización en temas y atención de emergencias. Puede ser un trabajador dentro de los procesos administrativos operativos, un líder ejecutivo o un líder administrativo, pero siempre y cuando se recomienda sea alguien que tenga la capacitación idónea para poder administrar y manejar una situación de emergencia. ¿Cuáles son las funciones del coordinador de emergencia? La revisión diaria de las salidas de emergencia y del personal de su área. Diariamente se debe hacer un recorrido para tratar de identificar cuáles son los faltantes o las necesidades que se presentan en las áreas y en el personal. Responder primero que las demás personas. El responder primero es tratar de hacer el alistamiento adecuado para poder organizar el personal y así realizar los procedimientos seguros. Esto no quiere decir que el coordinador de emergencia sea el primero en salir y deja al personal adentro sin saber qué hacer. Agilizar y organizar procesos de salida, los cuales ya deben estar establecidos y deben de estar coordinados y se puede decir aprendidos por el coordinador de emergencia para que los divulgue. Verificar que nadie quede en su área. El verificar que nadie quede en el área es ir evacuando y ir verificando, no es evacuar y devolverse a verificar. Después de que todo el mundo evacúa, nadie se devuelve a hacer verificaciones. Solamente los grupos especializados de respuesta a rescate, como bomberos, Cruz Roja o defensa civil. Realizar verificación en puntos de encuentro. Esto se realiza ya en la parte externa, en la área segura, con la ayuda de los líderes de evacuación. El coordinador de emergencia les pide a los líderes que verifiquen el número de personas que evacuaron de acuerdo al área responsable de cada líder. Y estos datos los maneja para así poder dar la información a los grupos externos de rescate o ayuda que vengan. Generalmente hay unas características para ser el coordinador de emergencia. Tener calma y serenidad, tener una respuesta rápida y oportuna, firmeza de voz y de actitud, instrucciones claras, cortas y precisas, debe de manejar un buen lenguaje en caso, no un lenguaje técnico, sino accesible a todo el personal, tener un buen manejo del lenguaje corporal y tener la capacidad de delegar tareas tanto a los líderes de evacuación como a la brigada de emergencia y si hay ausencia de estos como a cualquier personal que esté a su cargo. Generalmente pues se define que cuando evacuar, cuando evacuar o cuando protegerse. ¿Cuándo evacuamos? Evacuamos cuando hay un riesgo inminente, generalmente que nos puede generar peligro de muerte, ya sea individual o colectivo. ¿Cuándo me protegen? Pues se dice que cuando hay sismo terremoto, pero esto depende. Manejamos un protocolo a nivel mundial que se dice que cuando hay un sismo
Uno debe protegerse y esperar a que pase el sismo, pero aquí en Colombia, por el nivel, las características de las edificaciones, es mejor tratar de evacuar apenas inicie el ejercicio del evento. Uno se protege en uno de estos ejercicios solamente cuando no tenemos una ruta de evacuación acorde o adecuada o está obstaculizada. Entonces ahí sí manejamos la cuestión de protegernos. Evacuamos cuando hay humo, nos protegemos cuando hay una zonada. Una zonada es la toma parcial o total de un grupo de personas que está haciendo una protesta o está haciendo un proceso de protesta y ellos tienen esto por medio de la violencia. Utilizan procesos con violencia, entonces hacen daños parciales o totales en la edificación y pueden hacer también daño a la persona. Ahí sí nos tratamos de proteger. Evacuamos con un objeto sospechoso. El objeto sospechoso puede ser una amenaza de una bomba o un carro bomba también, pero solamente evacúan cuando el personal especializado de la orden de evacuar ante un objeto sospechoso. Los personal especializado hablamos de antiexplosivos, personal entrenado para esto, no el personal de vigilancia básica o personal de brigada de emergencia. Nos protegemos cuando hay procesos de orden público externos de fuera de la compañía. Evacuamos cuando después de un evento telúrico, un sismo, un terremoto y estamos dentro de una estructura, se debe de salir debido a que no conocemos el daño que haya sufrido parcial o total, tanto la estructura a nivel interno como a nivel externo. Nos protegemos durante una explosión. Claro, eso para evitar de pronto lesiones por los objetos que puedan salir expulsados o por la onda de choque que esta produzca. Evacuamos cuando hay un incendio, generalmente básico eso. Y nos protegemos cuando hay asalto de vecindades. El protocolo, el proceso del comportamiento común de la gente es cuando están asaltando una vecindad es tratar de averiguar qué es lo que está sucediendo asomándose más. El proceso es cubrirse o tratar de resguardarse dentro de la estructura. Las funciones específicas, si hablamos más puntual sobre las funciones de los coordinadores de emergencia, es antes de la emergencia, verificación diaria del personal en su área, verificación diaria de las salidas de emergencia, verificación mensual de listados actualizados del personal, porque se pueden haber cambios dentro de los procesos administrativos y operativos, dentro del personal que trabaja en cierta área. Durante la emergencia, el coordinador, ¿qué debe hacer? Suspender lo que se está haciendo, colocarse un distintivo para que tanto los organismos internos como externos lo identifiquen, dar instrucciones para iniciar la evacuación, mantener el control de personas en su área, guiar y acompañar a las personas al sitio de encuentro y salir de último verificando totalmente que nadie quede en su área. Esto de salir de último no es que tenga que quedarse dentro de la estructura sacando a todo el mundo. Él puede salir de la estructura, hacerse una parte estratégica, esperando a que todo el mundo salga, y cuando ya salga la última persona, ahí sí acompañarlos hasta el punto de encuentro más seguro. No quiere decir que es que el coordinador de emergencia se va a quedar de último, pues arriesgándose a que todo se incendie dentro de la estructura o todo colapse o se cae. Estas son las recomendaciones generales al evacuar. Los protocolos son procesos básicos que todo el mundo debe conocer cuando se van a hacer el proceso de evacuación. Siempre que suene la alarma hay que evacuar. Puede ser un simulacro o una falsa alarma. Es muy evidente que cuando no se hacen simulacros dentro de una organización y se suena la alarma dentro de las estructuras, la gente empieza a mirarse, a ver, voy a determinar qué hacen, o empiezan a llamar al jefe, o empiezan a decirse unos a otros que qué van a hacer, que es mejor quedarse adentro, que es mejor salir. Es por eso que es importante tener un proceso claro de evacuación. Generalmente cuando es un aviso de alarma, es totalmente puntual y evacuar. Tomen la situación como si fuera real, no trate de averiguar lo que sucede, solo evacúe. Si sospecha de una falsa alarma o una activación accidental de la alarma,
La evacuación se realizará totalmente hasta el punto de encuentro. Conserve la calma y haga que los demás la conserven. El pánico es contagioso, bastante contagioso. En lo posible, se dice que los equipos deben estar apagados y los valores asegurados, pero esto no es un ítem obligatorio. No es que vayan a apagar los equipos de cómputo mientras está temblando o hay un terremoto, o mientras se está incendiando la estructura tengan que apagar la CPU. Generalmente solamente si es posible. Es importante que a todo momento lleven los documentos de identificación. Si es posible cargar dinero y su móvil. Las líneas de celular se caen entre los sismos y los terremotos, pero ya hemos detectado que siguen funcionando los mensajes de texto y hay veces el WhatsApp. Algunas multinacionales tienen como contingencia de comunicación estas líneas. Entonces, en lo posible tratar de tener un móvil a la mano, tener dinero porque lo van a necesitar y el documento de identificación. Se debe transitar por la derecha, sin correr, pero es de acuerdo a la emergencia. Esto de transitar por la derecha, cuando hay incendio y hay humo, la gente tiende a correr. Si transita por la derecha pegados a la baranda y hay un vacío, pueden caer por el vacío y generarse una lesión severa o la muerte. Cuando es un sismo, siempre recomendamos o puntualizamos de que es mejor que se sostengan de la baranda y cuando hay un incendio, que se guíen por la pared. ¿Esto para qué? Para que pronto no vayan a empujármelos y irse por la baranda vacío abajo. No gritar o hacer comentarios alarmistas. Esto genera pánico. Asigne acompañantes a personas embarazadas, minusválidas y niños. Los vehículos no se moverán de su sitio. La gente siempre que hay un evento de emergencia se va para el parqueadero a tratar de sacar el vehículo. Esto lo único que va a hacer es obstaculizar las vías de evacuación y no salir de la edificación, porque los vehículos, a ningún vehículo lo van a dejar salir de la edificación durante la emergencia. Aquí terminamos generalmente el primer módulo de evacuación.